En esta charla vamos a abordar un grupo de antibióticos frecuentemente utilizados en la práctica pediátrica, que son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son antibióticos bactericidas que tienen un papel relevante en las infecciones causadas por infecciones por gram negativos aerobios y sobre todo por enterobacterias y por pseudomonas. Sin embargo, son antibióticos en los cuales, debido a la mala absorción gastrointestinal, a la existencia y a la necesidad de administrarlos por vía parenteral y a la nefrotoxicidad y ototoxicidad asociada, se ha limitado su uso a pesar de ser antibióticos que tienen un gran tiempo en el mercado. Los primeros aminoglucósidos fueron sustancias naturales. Inicialmente la primera de ellos fue la streptomicina, los cuales fueron derivados a partir de hongos de los actinomicetos, específicamente del Streptomyces griseus. Esto fue hecho por Selman Waksman hacia alrededor de los años 60, a partir de aislamientos justamente de este hongo en la tierra. Luego, después de la streptomicina, llegaron y aparecen en el mercado nuevos aminoglucósidos, dentro de ellos la gentamicina, que ya fue derivada no de hongos propiamente del Streptomyces, sino del Microspora purpurea, y eso ocurre hacia los años 60. Y ya en la década de los 70 aparece justamente el primer aminoglucósido de síntesis química, que es la micacina. Los aminoglucósidos, respecto a su estructura química, están conformados por un anillo aminociclitol, que no es más que un alcohol ciclado, el cual se encuentra aminado. Ese anillo aminociclitol está presente en todos los aminoglucósidos, y ese anillo aminociclitol va a estar siempre acompañado por medio de enlaces glucosídicos a dos o más aminoazúcares. Y esa es la estructura básica de un aminoglucósido, el anillo aminociclitol acompañado de dos o más aminoazúcares. Dentro de los aminoglucósidos ya hablamos de que el primero que aparece en el mercado fue la streptomicina, el cual tuvo inicialmente una gran utilidad para el manejo de la tuberculosis. Después aparecen otros aminoglucósidos que actualmente están en el mercado y que se utilizan en la práctica clínica, como ya lo nombramos, la misma gentamicina, la amicacina, que es el aminoglucósido sintético, también está la tobramicina y está la canamicina. La neomicina, que también hace parte de la familia de los aminoglucósidos, es justamente un antibiótico que se utiliza exclusivamente por vía tópica debido a la gran toxicidad que se presenta con su uso por vía parenteral. Vemos de que los aminoglucósidos son sustancias químicas cuyo peso oscila entre 400 y 600 Dalton. No son estructuras sencillas como otros
antibióticos que hemos visto en charlas anteriores. Usualmente a pH fisiológico los grupos amino, justamente del anillo aminociclitol, son ionizables. Entonces eso significa de que a pH fisiológico estas sustancias van a ser altamente hidrosolubles, van a tener un carácter polar, y justamente por ello la dificultad en que puedan atravesar membranas como las presentes en el enterocito y tengan una buena absorción. Pero eso no solamente impacta en la absorción en la membrana intestinal por parte de estos medicamentos, sino también van a ser antibióticos que no van a tener una buena penetración al líquido cefalorraquídeo, a próstata, a pulmón, justamente por tener este carácter polar. Son estables en medio ambiente, justamente también, entre otras cosas, por tener este carácter polar. Y al tener este carácter polar y ese estado de ionización a pH fisiológico, hace que sean moléculas catiónicas con una gran cantidad de cargas positivas en su estructura, lo cual va a permitir de que se unan a blancos aniónicos o blancos con cargas negativas, como son los lipopolisacáridos en los gram negativos, como son los fosfolípidos de membrana. Bien, y ese es uno de los mecanismos descritos que favorecen la entrada de este tipo de antibióticos a las bacterias. La afinidad que tienen por cargas negativas que se encuentran justamente en los lipopolisacáridos de las membranas de los gram negativos. Los aminoglucósidos hacen parte del grupo de antibióticos cuyo mecanismo y cuyo efecto se fundamenta en inhibir la síntesis proteica, así como lo son por ejemplo, el cloranfenicol, los macrólidos, las tetraciclinas. Ellos necesitan, para llegar al sitio de acción, primero atravesar la membrana interna y la membrana externa en las bacterias gram negativas. Entonces, ¿cómo hace una sustancia que es tan polar para atravesar una membrana o atravesar una gran cantidad de membranas en este caso? Y se describe dos fases. Una primera fase en la cual, al ser moléculas polares con una gran cantidad de cargas positivas, o sea, catiónicas, se van a unir a residuos aniónicos, residuos de carga negativa, en la pared de los lipopolisacáridos de los gram negativos. Esa es la primera fase para la entrada del antibiótico y su llegada finalmente al ribosoma. La segunda fase ya es una fase dependiente de energía. Es una fase dependiente de energía donde justamente esta energía proviene de la cadena respiratoria presente en las membranas bacterianas, que va a permitir por transporte activo ingresar el aminoglucósido al medio citoplasmático. Uno de los efectos que tiene los aminoglucósidos en su unión con el ribosoma y alterar la síntesis proteica es no solamente bloquear la iniciación de la síntesis proteica, no solamente bloquear justamente la traslación y llevar a una terminación prematura justamente de la cadena de lectura, sino también puede llegar a
a inducir la incorporación de aminoácidos, de una secuencia aminoácida incorrecta que va a llevar a la formación de péptidos aberrantes, péptidos que no tienen la secuencia de aminoácidos correcta. Estos péptidos aberrantes se van a unir justamente también a la membrana, la van a desestabilizar y van a permitir la entrada de más aminoglucósido. Eso es lo que se conoce como el efecto pleiotrópico de los aminoglucósidos. Entonces, los mismos productos de la acción de los aminoglucósidos en el ribosoma, uno de ellos, la formación de péptidos aberrantes, va a desestabilizar la membrana y va a permitir la entrada de más aminoglucósido. Bien. Esta segunda fase, que requiere un transporte activo del aminoglucósido hacia el medio citoplasmático, es claro de que requiere energía. Por lo tanto, eso explica la resistencia natural que tienen bacterias que son anaerobias estrictas o bacterias que tienen este metabolismo facultativo, las cuales presentan una resistencia natural al efecto de los aminoglucósidos, porque son bacterias que no tienen justamente esta capacidad para generar esta fase dependiente de energía necesaria para que el aminoglucósido entre al medio citoplasmático. Lo mismo ocurre en un medio anaerobio, como lo puede ser un absceso, ¿sí? Entonces, en medios anaerobios o bacterias anaerobias, justamente van a presentar, en el caso de las bacterias, una resistencia natural, y en el caso del absceso va a existir una falla terapéutica por la entrada eficiente del aminoglucósido al citoplasma. Asimismo, la hiperosmolaridad, asimismo la reducción del pH, son características en el medio que van a favorecer la no entrada del aminoglucósido al citoplasma. Bien, entonces es claro que un paciente el cual nosotros necesitamos un efecto antibiótico y que el antibiótico llegue a una cavidad que está llena de pus con un medio ácido, no van a ser las mejores condiciones para que actúe un aminoglucósido. O lo mismo, por ejemplo, puede suceder en el caso de un paciente con una orina ácida. Bien, no va a tener la misma eficiencia de entrada el aminoglucósido en este caso. En este caso, al lugar de acción donde queremos, que son las bacterias que se encuentran en el tracto urinario, por encontrarse en un medio ácido. Ahora, detallando un poco más el efecto que tiene el aminoglucósido dentro del ribosoma, una vez que logra atravesar la membrana interna, la membrana externa, por los mecanismos de transporte activo. El aminoglucósido va a alterar la síntesis proteica en los ribosomas, va a modificar la composición de la membrana bacteriana, como dijimos, ante la producción de péptidos que son aberrantes. El aminoglucósido se va a unir específicamente a la subunidad 30S, ¿sí? O la subunidad menor. Bien. Y específicamente a la posición 16S dentro de esa subunidad menor o subunidad 30S del ribosoma. Algunos no solamente se pueden unir a la subunidad menor, sino también se pueden unir a la subunidad mayor del ribosoma, pero la característica fundamental de los aminoglucósidos es que todos
sí o sí se unen a la subunidad menor o subunidad 30S. Al unirse a la subunidad 30S va a bloquear la lectura, va a bloquear el inicio de la síntesis, va a llevar a una terminación temprana o va a llevar a una lectura errónea, bien, de la RN mensajero. Mencionaba de que existen algunos aminoglucósidos, algunos en este caso de la streptomicina, que tienen sitios de fijación distintos a estos sitios clásicos de fijación en la subunidad menor. Por lo que la streptomicina tiene la facultad de que al unirse, al tener lugares de unión a los ribosomas distintos a los lugares de unión clásico, no va a tener competencia con otros aminoglucósidos y va a tener mecanismos de resistencia que son totalmente distintos. Bien, esa es la razón por la cual la streptomicina se comporta de una manera, desde el punto de vista farmacodinámico, distinto a los demás aminoglucósidos. Bien, los aminoglucósidos se caracterizan desde el punto de vista farmacodinámico por tener un efecto posantibiótico que lo detallaremos más adelante, efecto que va a ser dependiente de la dosis y la presencia de, por ejemplo, de neutrófilos. Entonces es claro de que si yo logro asociar un aminoglucósido con otro antibiótico, por ejemplo, que inhiba la pared bacteriana, voy a tener un efecto sinérgico porque voy a permitir la entrada del justamente más eficiente, más rápida, en mayor proporción del aminoglucósido del medio extracelular al medio intracelular. Por eso la sinergia que se presenta entre aminoglucósidos e inhibidores de la pared bacteriana como penicilinas, carbapenémicos, glupopéptidos o monobactámicos. Bien, porque mientras que esos antibióticos van a inhibir la síntesis de la pared bacteriana, eso va a facilitar la entrada del aminoglucósido y que se ahorre esos dos pasos que dijimos anteriormente de fase de unión iónica y la fase dependiente de energía. Eso se lo va a ahorrar si está presente un inhibidor de la síntesis de la pared bacteriana. Bien. En general, los aminoglucósidos pueden llegar a tener un efecto antagónico con otros medicamentos con los cuales compitan por su unión a los ribosomas. ¿Cuáles son? Antibióticos que también actúan inhibiendo la síntesis proteica, como las tetraciclinas, el cloranfenicol o los mismos macrólidos. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia que se presentan a los aminoglucósidos? El mecanismo más frecuente y más importante, justamente por la frecuencia en que se da, es la inactivación de los aminoglucósidos por enzimas que van a modificar la estructura química del aminoglucósido. Aquí vemos enzimas acetilasas, adenilasas, fosforilasas, justamente que van a modificar la estructura química del aminoglucósido. Bien, lo van a inactivar. Ahora, ese aminoglucósido modificado, que el hecho que se rompan 1, 2 o 3 enlaces, bien, o que se transfieran grupos químicos que no pertenecen al aminoglucósido, van a llevar a que éste se una con mayor dificultad al ribosoma y que le cueste mucho más trabajo atravesar las membranas. Ese es, por ejemplo, el mecanismo de resistencia más frecuente que presentan los enterococos. Hay distintas enzimas inactivadoras, ahí las vemos en la diapositiva. En general todas son transferasas, ya sea de grupos acetilo, adenilo, que transfieran grupos fosfato. Cada aminoglucósido es sensible a una enzima, ¿bien? Aunque una enzima puede inhibir
varios aminoglucósidos. De todos los aminoglucósidos, la micasina es el menos vulnerable justamente a la inactivación química por parte de enzimas. Los genes que van a codificar estas enzimas transferasas son transferidos de bacteria a bacteria por medio de plásmidos. Por ello, la amplia difusión intrahospitalaria que se presenta de estos plásmidos y la alta incidencia de resistencia a aminoglucósidos en el medio hospitalario. En general, la resistencia que se presenta entre los aminoglucósidos es una resistencia cruzada. Bien, cruzada. Y la resistencia se va a disminuir cuando nosotros tenemos concentraciones plasmáticas altas. Usualmente cuando tenemos concentraciones plasmáticas 10 veces superior a la concentración inhibitoria mínima, se observa una reducción ostensible de la resistencia o de este mecanismo de resistencia a aminoglucósidos. Pero no es el único. También puede existir alteraciones en el sitio de unión, alteraciones en los ribosomas que va a hacer efectivamente que se una con menor afinidad al ribosoma. Otro mecanismo de resistencia que tienen las bacterias contra los aminoglucósidos es reducir la permeabilidad de la membrana. Eso es frecuente en las pseudomonas o en los bacilos gram negativos. También se puede llegar a alterar esta fase dependiente, o la segunda fase, que es dependiente de energía, desacoplando justamente este tipo de reacciones. Entonces, ya sea alterando el paso por la membrana o inactivándolos de forma enzimática, son los mecanismos que utilizan las bacterias para resistir el efecto de los antibióticos en términos globales. Como vimos y nombramos al principio, los aminoglucósidos actúan especialmente sobre organismos que sean aerobios. Las bacterias que sean anaerobias o que tengan un metabolismo facultativo van a tener una resistencia natural a los aminoglucósidos. Son antibióticos que tienen una acción bactericida y que tienen un importante efecto posantibiótico. ¿Qué es esto del efecto posantibiótico? Se define el efecto posantibiótico como una supresión del crecimiento bacteriano después de que el fármaco ha sido removido o depurado del organismo o in vitro. ¿Cuánto dura esa inhibición del crecimiento bacteriano después de que el fármaco ha sido eliminado? De 3 a 5 horas. Y es mucho mayor en los gram negativos, es decir, está claro que los aminoglucósidos están hechos para bacterias aerobias gram negativas, que es donde más frecuentemente se ve este efecto posantibiótico. Ahora, entre más alto sea el pico de la concentración plasmática, mayor va a ser la duración del efecto posantibiótico, lo que explica la eficacia del uso de dosis únicas con aminoglucósidos, dado que no solamente se reduce la incidencia de toxicidad, sino que también se aumenta la eficacia al tener, entre otras cosas, un mayor efecto posantibiótico. Los aminoglucósidos son activos contra una gran cantidad de bacterias gram negativas. Aquí vemos las concentraciones inhibitorias mínimas de 4 tipos de aminoglucósidos. Primero, frente a bacterias gram positivas, vemos que la gentamicina, si comparamos los que más frecuentemente utilizamos en nuestra práctica clínica, que es la gentamicina y la micacina, la gentamicina tiene una menor concentración inhibitoria mínima
frente al Staphylococcus aureus tiene tiene actividad sobre el Enterococcus fecalis. Sin embargo, la concentración inhibitoria mínima es muy alta. No es un medicamento de elección para este microorganismo. Ahora, en bacterias gram negativas, frente a bacterias gram negativas, vemos que igual las concentraciones inhibitorias mínimas, por ejemplo, de la E. coli son menores con gentamicina que con amikacina. Lo mismo ocurre con Klebsiella, lo mismo ocurre con Proteus. No existen muchas diferencias, incluso le va mucho mejor a la amikacina frente a otros microorganismos como algunas variedades del Proteus. Igualmente se observan algunas diferencias contra la Pseudomonas aeruginosa, una menor concentración inhibitoria mínima en el caso de la gentamicina frente a la amikacina. Bien. Entonces, en términos generales vemos de que son antibióticos que son activos contra Pseudomonas, y por eso la asociación frecuente de gentamicina con un beta-lactámico. Son activos contra organismos que son causales frecuentes de infección urinaria, como la E. coli, como la Klebsiella, contra el Proteus. Bien, por eso el papel que tienen los aminoglucósidos en el manejo de la infección urinaria. También son activos contra enterobacterias, son activos también contra el Citrobacter. Bien. Ahora, digamos que en términos generales, si bien hay algunas diferencias, algunas a favor de la gentamicina y otras a favor de la amikacina respecto a la actividad sobre gram negativos, en términos generales tienen una actividad similar contra gram negativos. Bien. Ahora, entre ellos, por ejemplo, contra Serratia es clara la mejor actividad que tiene la gentamicina frente a los demás aminoglucósidos. O es claro, por ejemplo, contra Pseudomonas, la buena actividad que tiene la tobramicina y la gentamicina. Bien. Frente a la Yersinia pestis, a la Francisella tularensis, al Mycobacterium, es claro el papel que tiene, que no está aquí en la tabla, la streptomicina. Bien. En el caso de la amikacina es claro el papel que tiene sobre micobacterias no tuberculosas, sobre la nocardia, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, frente a bacterias gram positivas, vemos que no es un gran espectro. Suelen tener poca actividad. Se pueden utilizar contra enterococos fecalis, pero si se utilizan contra enterococos fecalis, se utilizan siempre asociados a beta-lactámicos o a vancomicina. Ahora, al examinar los aspectos farmacocinéticos, nos quedó claro que son fármacos antibióticos altamente liposos, hidrosolubles, muy polares, razón por la cual solamente los vamos a encontrar para ser administrados de forma endovenosa o intramuscular. Son medicamentos que tienen un bajo porcentaje de unión a proteínas. Son medicamentos que tienen un bajo volumen de distribución, especialmente se concentran en el espacio intravascular. Sin embargo, el hecho que tengan un bajo volumen de distribución no impide que, por ejemplo, alcancen concentraciones adecuadas, por ejemplo, en hueso, en líquido sinovial, en peritoneo, en pleura. Mientras en ojo,
en próstata, en secreción bronquial, en bilis y en líquido cefalorraquídeo, sistema nervioso central, tienen bajas concentraciones respecto a la concentración plasmática. También atraviesan la placenta. Bien. Por vía inhalatoria, eso es particularmente una verdad en el caso de la tobramicina, se alcanzan mayores concentraciones de forma inhalada que por vía plasmática, especialmente no solamente en la pleura, sino también en las secreciones bronquiales. Bien, por eso el papel que tiene la tobramicina en el manejo de pacientes colonizados con Pseudomonas aeruginosa en el contexto de un paciente con fibrosis quística. Bien, son medicamentos que alcanzan muy bajas concentraciones intracelulares. Como nos dimos cuenta, les cuesta entrar al citoplasma y usualmente las concentraciones extracelulares son mucho mayores que las concentraciones intracelulares. Bien, hay que tener en cuenta de que el volumen de distribución se disminuye en los obesos, por lo cual hay que tener cuidado con la dosis que se utilice. O el caso contrario, el volumen de distribución se puede aumentar en casos de hipervolemia, edemas, quemados, pacientes ascíticos, y son pacientes en los cuales si aumenta el volumen de distribución, posiblemente van a tener concentraciones más bajas y van a requerir mayores dosis. Son medicamentos que no son metabolizados a nivel hepático, a nivel renal, y donde es el principal mecanismo de eliminación. Se eliminan especialmente por filtración glomerular. Alcanzan en riñón concentraciones que llegan a ser incluso mayores que las concentraciones plasmáticas. Respecto a su eliminación, es un medicamento que se ha reconocido históricamente, el cual, si graficamos las concentraciones versus tiempo, vamos a ver que existen dos pendientes, una pendiente inicial en la cual es fruto totalmente de la filtración glomerular. Bien. Y otra fase, que es una fase que es debida a la liberación del fármaco acumulado en las células tubulares renales. Bien. La que uno siempre considera para tomar decisiones respecto a la dosis ajustada es esa fase de eliminación que depende exclusivamente del filtrado glomerular. Bien. En general son fármacos que tienen una vida media de 2 a 3 horas en niños. Sin embargo, en neonatos puede alcanzar tener una vida media de 5 a 11 horas. E incluso puede llegar a tener vidas medias superiores a las 80 a 90 horas en presencia de falla renal o pacientes ancianos. Ahora, aquí vemos entonces los tiempos de vidas medias. Vemos un gran porcentaje de fármaco eliminado en orina y que son medicamentos que la gran mayoría tienen un tiempo a la concentración máxima que llega hasta la primera hora. Veíamos entonces que son medicamentos que dependen mucho entonces del estado del riñón para su depuración. Por eso, en presencia de falla renal, una opción es disminuir las dosis y además de disminuir la dosis, aumentar el intervalo de administración. Bien, son las dos estrategias que utilizamos en la práctica clínica para ajustar la dosis de aminoglucósido según la función renal. El rango en la vida real de toxicidad por aminoglucósidos va a ser un valor muy importante para el momento de seguir al paciente y hacer una prescripción racional. Por ejemplo, aquí vemos en el ejemplo la comparación de dar un medicamento cada 8 horas respecto a darlo cada 24 horas en el caso de los aminoglucósidos. Bien.
Cuando el medicamento ya está en la hora número 12, ya está en concentraciones subterapéuticas, pero seguramente sigue ejerciendo un efecto posantibiótico y vamos a tener en términos generales una menor exposición al fármaco y una menor incidencia de eventos adversos. En el caso que nosotros guiemos la dosificación tratando de administrar el aminoglucósido una vez al día. Bien. Entonces esas son las bondades de administrar una dosis única diaria de aminoglucósidos. Vamos a tener una mayor eficacia bactericida, vamos a tener una reducción en la resistencia y vamos a tener una menor toxicidad renal. Todos los aminoglucósidos tienen un espectro antibiótico similar como vimos anteriormente. Los aminoglucósidos se utilizan en pediatría como manejo del paciente hospitalizado con una infección urinaria asociada a pielonefritis o una infección urinaria asociada a un mal estado general y que cumple los criterios de hospitalización. También hacen parte o son alternativas terapéuticas en el manejo del paciente con sepsis o con neutropenia febril. Sin embargo, se considera que son alternativas y no son el manejo de elección, porque cuando se ha comparado utilizar monoterapia con betalactámicos versus utilizar betalactámicos asociados a aminoglucósidos, que es la asociación sinérgica que mencionamos anteriormente, se ha visto que no hay diferencias en la mortalidad que sean clínicamente significativas. Bien, entre utilizar monoterapia con betalactámicos a una terapia combinada. Y sí existe un aumento en la nefrotoxicidad en los pacientes que usan la combinación frente a aquellos que utilizan monoterapia con betalactámicos. Y son resultados que son similares tanto en pacientes con sepsis como en pacientes con neutropenia febril. También hacen parte del manejo de segunda opción en pacientes con endocarditis, en pacientes con infecciones pulmonares por bacilos gram negativos, ¿bien? O en pacientes con reubicaciones en presencia de fibrosis quística. Siempre que sospechamos una infección por un bacilo gram negativo, los aminoglucósidos aparecen como alternativas terapéuticas. Bien. Ahora, dentro de los aminoglucósidos, mencionamos de que la amicacina tiene la ventaja de que es menos sensible a la inactivación enzimática y por eso se suele reservar la amicacina para el manejo de infecciones donde sospechamos una resistencia a los aminoglucósidos. La streptomicina se reserva para el uso de la tularemia, de la peste y hace parte de la medicación antituberculosa, y la neomicina se utiliza como un antibiótico tópico. También tenemos antibióticos aminoglucósidos que se utilizan por vía tópica, como el caso de la gentamicina, cuando sospechamos conjuntivitis o otitis externas por estafilococo o por pseudomonas. El caso de la tobramicina cuando sospechamos conjuntivitis por pseudomonas. O en el caso de la neomicina cuando se sospecha conjuntivitis o otitis externa por estafilococo aureus y también por pseudomonas. Dentro de los eventos adversos, con la gentamicina se relaciona la neurotoxicidad que se manifiesta con vértigo, con ataxia, con inestabilidad. Se manifiesta también la presencia de ototoxicidad
o la presencia de nefrotoxicidad, bien, la cual es relacionada claramente con la dosis y se relaciona con la función basal renal que tenga el paciente. La amicacina produce también neurotoxicidad y nefrotoxicidad, además de ototoxicidad. En términos generales, los aminoglucósidos son medicamentos categoría C en el embarazo, que son medicamentos los cuales se debe usar según el balance riesgo-beneficio que se haga. Y si se utiliza en el embarazo, se tienen que utilizar mayores dosis debido al aumento en el volumen de distribución. También se ha mencionado de que dosis altas, especialmente si se dan de forma rápida, endovenosa, pueden llegar a causar bloqueo neuromuscular. Detallando un poco más esto de la nefrotoxicidad es menos frecuente cuando damos el régimen por dosis única diaria a dar régimen cada 12 o cada 8 horas. Lo que ocurre es una necrosis de las células del túbulo proximal y una necrosis glomerular. Usualmente esta necrosis aparece días después de haber iniciado el tratamiento. Tiene la ventaja la nefrotoxicidad de que puede llegar a ser reversible al suspender el fármaco. Vamos a evidenciar que un paciente está cursando con una nefrotoxicidad porque se aumenta la creatinemia, existe un ligero aumento en la proteinuria y también existe cilindruria. Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de la nefrotoxicidad está el uso concomitante de otros nefrotóxicos como anfotericina, como vancomicina. Eso aumenta la probabilidad de que aparezca nefrotoxicidad por el uso de aminoglucósidos. Está la presencia de una insuficiencia renal previa, está la hipovolemia o está tener concentraciones, especialmente concentraciones de Valle, explicaremos más adelante qué significa altas. La ototoxicidad es el otro efecto adverso frecuente y conocido de los aminoglucósidos. Se alcanza este efecto porque se obtienen altas concentraciones en la endolinfa y en la perilinfa del oído interno, donde se comienza a acumular el aminoglucósido. Se producen lesiones cocleares y vestibulares bilaterales que pueden llegar a ser irreversibles o parcialmente reversibles debido a que existe una destrucción de las células ciliadas sensoriales. Se manifiesta la toxicidad porque el paciente presenta dificultad especialmente en la audición de sonidos de alta frecuencia, especialmente con la amicacina, que después progresa a sonidos de baja frecuencia. Y si hay toxicidad vestibular, además va a presentarse vértigo, ataxia, nistagmus, la cual es más frecuente con la gentamicina. Bien, entonces, con la gentamicina es más frecuente el daño vestibular, mientras que el daño de las células ciliadas sensoriales es mucho más frecuente con la amicacina, la cual se manifiesta por sordera de acuerdo a la frecuencia de onda de los sonidos, de alta o de baja frecuencia. También los factores de riesgo para el desarrollo de la ototoxicidad es el uso de tratamientos prolongados con aminoglucósidos, la falla renal previa, utilizar otros ototóxicos como la vancomicina, bien, o la misma neomicina, bien, que es un aminoglucósido que es bastante ototóxico. Están contraindicados administrar aminoglucósidos concomitantemente, en el caso de la amicacina, con furosemida, con clarintromicina, con amiodarona, con loratadina, porque en estos casos se va a aumentar las concentraciones del aminoglucósido y se aumenta el riesgo de nefro y ototoxicidad. En el caso de la amicacina se presenta con cidofovir, con anfotericina, van a aumentar los riesgos de nefrotoxicidad y por eso esas interacciones.
La dosis recomendada de gentamicina en el paciente pediátrico oscila entre 5 a 7,5 miligramos por kilo día. Vemos claramente de que es un medicamento que se puede dar cada 8, cada 12 horas, pero vemos que su efectividad está relacionada con alcanzar una concentración alta en relación a la concentración inhibitoria mínima. Por ello, entre mayor sea el intervalo de administración, va a ser mucho más efectivo, vamos a tener mayor efecto posantibiótico y vamos a tener menor toxicidad. La dosis máxima es de 300 miligramos. En el paciente con fibrosis quística, debido a la necesidad de actuar sobre la pseudomona, pero también con el condicionamiento en que el aminoglucósido le cuesta llegar a las secreciones bronquiales, nos lleva a tener que utilizar mayores dosis de gentamicina, tanto como 10 miligramos por kilo día, a una dosis máxima de 400. En endocarditis se puede utilizar, no es frecuente su uso, pero a 3 miligramos por kilo día. La micacina se suele utilizar a 15 miligramos por kilo día cada 24 horas, teniendo claro que la dosis máxima es de 1500 miligramos, y en fibrosis quística se duplica esa dosis hasta 30 miligramos por kilo día cada 8, cada 12 horas. Bien, para el manejo de micobacterias no tuberculosas se utilizan dosis un poco más amplias, desde 7,5 hasta 15 miligramos por kilo día cada 24 horas. Por último, detallemos un poco el monitoreo de la gentamicina. La gentamicina es un medicamento que no se puede administrar rápido. Vimos de que uno de los problemas que pueden ocurrir es el bloqueo neuromuscular. Se debe administrar diluido en 30 minutos. Es un medicamento en el cual se debe monitorizar las concentraciones, la concentración de valle y la concentración pico. ¿Qué es la concentración valle? Es la mínima concentración o la concentración más baja que alcanza el fármaco durante su administración. Es claro que la concentración más baja que alcanza un fármaco durante su administración es justamente antes de la siguiente dosis. Eso se llama concentración de valle. Y concentración de pico es justamente la concentración máxima esperada. Obteniendo esos dos valores es posible utilizando paquetes de farmacocinética poblacional lograr estimar entonces una dosis ajustada según las concentraciones y según la función renal. ¿Cómo se toman esas muestras? En el caso de cuando tomar el valle, se debe tomar entre 30 minutos a una hora. ¿Listo? En el caso del valle antes, inmediatamente antes, hasta 30 minutos antes de la próxima dosis, y en el caso del pico, hasta media hora o una hora después de terminar la infusión. La infusión que debe durar una hora. ¿En qué pacientes entonces vamos a hacer este monitoreo de concentraciones de pico y concentraciones de valle? En aquellos pacientes que están recibiendo aminoglucósidos por más de 5 días, pacientes que tienen alterada una función renal, pacientes obesos, pacientes que van a requerir dosis distintas a las usuales como los quemados, los fibroquísticos, o obviamente en cualquier paciente donde sospechemos la presencia de oto o nefrotoxicidad. En el caso de la micacina, el valle es de 1 miligramo por decilitro, el pico de 50 a 60. El seguimiento siempre se hace tomando una muestra antes y una muestra a la hora después de haber terminado la infusión. Las indicaciones de monitoreo de micacina son las mismas que para gentamicina. Tener cuidado con la micacina porque siempre se trata de dar separadamente, dado que puede precipitarse si se administra con otros fármacos. Bien, estas son las fuentes de información y esta fue la clase acerca de aminoglucósidos.